Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí amigos, aquí estamos con la intención de someter a su consideración el contenido seleccionado para hoy, domingo 14 de noviembre, en nuestro programa. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en la web en este mismo momento a través de carivisión.online. También amigos, estamos en todas las redes sociales. Estamos en YouTube con nuestro canal Consulta Participativa, al que les solicitamos vaya a YouTube, activen la campanita y inscríbanse, suscríbanse a nuestro canal para que reciba todo el contenido de consulta participativa de manera directa y especial. También amigos, estamos en Instagram como @consultapar, también en Instagram Ricardo Pelman, todo juntito. En Twitter estamos como @consultapar, en Facebook Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, para que ustedes nos escriban, hagan sus preguntas y sugerencias en relación con contenido e invitados. 809-769-4500. Y, como siempre, agradecer a todos los amigos allende los mares que nos dispensan su atención y nos sintonizan a través de la web y las redes sociales. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Este día, que se celebra desde 1991, promovido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Estos organismos crearon una campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. Esa fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006 que señalaba el 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes. Lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado, y sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en sentido general. Actualmente miles de personas diabéticas aún no pueden acceder a la atención médica que necesitan. Y estos amigos, aunque no los creamos, en esta época, en pleno 2021, es una dura realidad. Los pacientes con diabetes necesitan atención y seguimiento médico constante para evitar complicaciones que le puedan llevar a males peores. La diabetes, como todos saben, se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina en el organismo y no utiliza eficazmente la insulina que el propio cuerpo produce. Esta es una hormona que regula el azúcar en sangre y, si no se controla, puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en sangre. Hay diferentes tipos de diabetes. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, pero
la más dañina de estas, según los entendidos, los profesionales de la medicina, es la diabetes tipo 1. Esta enfermedad que realmente pone en riesgo todo el cuerpo del que la padece, afecta el riñón, afecta el hígado, los nervios, el cerebro, ahí vienen la neuropatía diabética en los ojos, la retinopatía diabética que puede terminar en una ceguera total. Y todos los tipos de diabetes, como sabemos, producen complicaciones graves e incluso la muerte. En el 2012, amigos, la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de personas, de muerte de personas en todo el mundo. Y gran parte de los casos y sus complicaciones, amigos, podrían prevenirse. Esto manteniendo una dieta saludable, actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco, alcohol, azúcares, grasa harina en forma excesiva. Los riñones, cuando el paciente es diabético, tiene que trabajar más para eliminar el exceso de grasas y desechos del cuerpo, y la azúcar alta, la hiperglucemia, pues reduce esta capacidad de los riñones para hacer su trabajo. La diabetes, podemos ver que los síntomas acusan pérdida de peso rápido, con la pérdida, con poliuria, deseo de ir a orinar a cada rato, se pierden calorías, en fin. Esta es una enfermedad crónica, amigo, y que debe llamarnos la atención. Amigos, y seguimos insistiendo en que el COVID-19 no se ha ido. Y lejos de eso, tenemos que hasta ayer sábado se habían detectado unos 12.612 nuevos contagios del virus y 39 defunciones en el país. Esto, amigos, nos indica que no estamos llevando los dominicanos el distanciamiento social debido, y ya es común ver a las personas que se te acercan sin mascarilla. Finalmente, amigos, el director de Migración dijo que continuarán las deportaciones de parturientas haitianas indocumentadas. Enrique García, director de Migración, dijo el viernes pasado en Dajabón que continuarán las deportaciones de parturientas haitianas indocumentadas. El funcionario aseguró que ese procedimiento se está haciendo respetando los derechos ciudadanos de los nacionales del vecino país, con todo el respeto que amerita un ser humano. Imagínense ustedes, amigos, si tenemos información de que el 40% de los partos en la República Dominicana en el servicio público de salud obedece a mujeres haitianas embarazadas, donde un parto cuesta $253, pero que en República Dominicana es asumido por el Estado dominicano. No estamos de acuerdo con que se levante a nadie de una cama, ninguna dama, ninguna mujer, para deportarse, pero la ley debe ser cumplida, y como aseveró y recalcó el funcionario, el deber del Estado dominicano es proteger al país, a los dominicanos y la soberanía nacional. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy, y hoy tenemos en consulta participativa al doctor Luis Ortega Pineda, psiquiatra infanto-juvenil. Vamos a hablar de depresión en niños y adolescentes. Volvemos en breve con nuestra entrevista central.
Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa un médico psiquiatra que tiene una especialidad, valga la redundancia, muy especial. Nos referimos al doctor Luis Isidro Ortega, que es psiquiatra infanto-juvenil. Esta especialidad que tiene que ver con las afecciones psiquiátricas, mentales de niños y adolescentes, que sabemos que es una especialidad en la que se trata mayormente del amor y la calidad y la vocación. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Ortega. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar contigo. Gracias, doctor. Nosotros vamos a entrar en materia de una vez porque al comunicar que usted estaría con nosotros, tenemos que usted es, como decíamos, médico especialista, psiquiatra infantil, juvenil, médico especialista en psiquiatría del Hospital Canieses Divisa, España, tiene un máster en neurociencia. Está de director, según tenemos entendido, de la Unidad de Salud Mental del Hospital Santo Socorro, profesor en UNIBE, profesor en UNFU, en fin, doctor. Usted es la persona indicada para que oriente a todos los amigos televidentes de Consulta Participativa en este tema tan delicado que es la salud mental del infante y adolescente. Doctor, antes que nada, ¿qué afecciones mentales afectan a los niños y adolescentes? Según Ram, comencemos por los niños. Miren, las afecciones más frecuentes en los niños pequeños, estamos hablando de los niños de 0 años a 5 años, son los trastornos de desarrollo, los trastornos conductuales. Son cosas diferentes, pero son como los más frecuentes que vemos y que podemos mirar. Los trastornos de desarrollo es como el cerebro del niño, como el neurodesarrollo del niño debe ir. Cuando nos daban pediatría, cuando sabemos que tenemos el vecinito o el niño o el hijo, hay una curva normal de desarrollo cerebral, el cual en salud mental hay una serie de patologías donde no vemos esa evolución común de los diferentes neurodesarrollos. Ese sería el más frecuente en cuanto antes de los 6 años, ¿no? Luego comienzan a aparecer lo que son los trastornos de ansiedad, al igual que los adultos. Los trastornos depresivos son muy frecuentes en la adolescencia y en los niños, y son muy preocupantes en los niños entre 6 y 10 años porque hay un mito en el común de pensar que los niños pequeños no se deprimen, que no se sienten tristes, que no tienen afección de salud mental, y es un mito peligroso porque en realidad tienen más posibilidades de tener un acto autoagresivo, ¿no? Que pueda traer una consecuencia no deseada. Otra de las alteraciones que vemos en los niños adolescentes es, ya hablamos de los trastornos depresivos, también del trastorno bipolar, que es muy frecuente encontrarlo, que debute en esta área de la adolescencia. La patología mental, a diferencia, como también decía, del mito de la depresión, a diferencia de lo que cree la gran mayoría de personas, debuta en la adolescencia, debuta en la niñez y adolescencia. Lo que pasa es que la mayoría, como tenemos ese estigma de que no se puede, de que no queremos que nuestros familiares tengan alteración de salud mental, lo postergamos hasta los 18, hasta los 20, hasta los 25, entonces se diagnostica muy tarde. Y ese es un problema que tenemos. Doctor, eso que usted dice es tan interesante. Esta palabra lo postergamos. Lo postergamos se trata de los adultos, de los padres. Claro. Y en este aspecto de la salud mental en niños y adolescentes, alguien me dijo, pregúntele al doctor, ¿cuál es realmente la responsabilidad de los padres y cuán preparados deben estar los padres para detectar en un niño, supongamos el caso de un niño de 4 o 5 años, que este niño está teniendo trastornos mentales? Ejemplo, doctor,
cuando usted oye esta expresión, ese niño sí es travieso, pero mire, ese niño se le ha metido un molestar, una travesura. Ese muchacho se ha puesto indomable con apenas 5 años. ¿Son estas señales, doctor, de que hay un trastorno mental en el niño? Miren, vuelvo y le digo, los mitos de salud mental son muy grandes, más cuando hablamos de niños. Tenemos que quitar esa idea de que los niños no se pueden enfermar de salud mental y no lo llevamos. Cuando usted dice, cuando comenzamos a decir, ese niño sí molesta, ese niño sí es como diferente. Hiperactivo. Ese niño no mira la cara, ese niño, esas cosas, regularmente, lo que debemos hacer es ir a donde un profesional de la psiquiatría preferiblemente, pero también puede ser de la psicología, para poder prevenir cualquier cosa. Si nosotros podemos prevenir o tratar temprano, hay muchísimas más posibilidades de mejoría. Entonces, negarlo, no hacemos nada y eso pasa mucho. Lo dejamos como una negación, lo dejamos como que bueno, los mismos pediatras, lamentablemente hay muchos pediatras, hay muchos que no, pero hay muchos pediatras que dicen, no, eso es normal, a los 4 años se le va a quitar, o no, no te preocupes, que ellos se mueven mucho cuando son chiquitos, pero lo ideal es valorarlo, porque es verdad que hay una hiperactividad normal en muchos de los niños de esa edad, pero deberíamos, regularmente los padres saben cuando hay un niño que está moviéndose mucho, pero es parte de su personalidad, su día a día, ¿no? Pero ellos saben cuando hay demasiada movilidad, demasiada hiperactividad y lo que hacen es negarlo en vez de ir a prevenir que se convierta en un trastorno de déficit de atención o cualquier otro trastorno. Está aquí entonces, doctor, donde decimos que entra la responsabilidad del padre y que el padre tiene que estar atento y ser un guardián a los cambios de comportamientos del niño. Ahora bien, doctor, ahora bien, un niño de 5 años, ¿con qué tipo de acciones se previene que el mal se desarrolle en la adolescencia o hasta la adolescencia? Y cómo darnos cuenta que el trabajo psiquiátrico en el niño está dando resultados. Claro, existen una serie de diagnósticos estructurados, se llama, donde hacemos una serie de pruebas neuropsicológicas y también está la observación clínica, donde vemos si el niño tiene algún tipo de problemas que tengamos que trabajarlo, atacarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con terapias. Hay muchísimas terapias. Fíjense que la medicación en niños pequeños es muy limitada, gracias a Dios, porque no queremos, como médicos, no queremos sobremedicar a alguien. Lo que sí tratamos es de impulsar ese desarrollo cerebral. Entonces, lo importante es dar las terapias adecuadas. Vemos con la terapia ocupacional que en nuestro país es muy importante porque vemos muchos problemas a nivel de... Cuando hablamos de la terapia ocupacional, hablamos de cómo el cerebro actúa sin pensar. O sea, cómo nosotros, nuestros movimientos instintivos que van desarrollando, que muchos niños por debajo de 5 años están un poco alterados o están totalmente alterados. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, para que entiendan el caso del autismo, ¿no? Que vamos a ir enseñándole a ese cerebro cómo ocuparse, cómo pensar, cómo moverse para poderlo estimular para su desarrollo y que pueda llegar lo más posible a la par de sus iguales, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, es un buen diagnóstico y las diferentes terapias. Fíjense que las medicaciones en psiquiatría infantil son coadyuvantes, son ayuda. Tratamos de ser lo mínimo invasivo con los niños, porque de por sí, como ya le hemos dicho, estamos en un desarrollo del niño. Por lo tanto, cualquier elemento externo puede cambiarlo. Y lo que queremos es que trate de mantenerse lo más su evolución natural posible. Doctor, tengo una pregunta. Soy madre, tengo un niño de 5 años que de 2 meses acá duerme 2 o 3 horas cuando más en la noche y se la pasa despierto sin poder conciliar el sueño y con muchos movimientos dentro de la cuna.
¿Me puedes repetir la pregunta de nuevo? Sí, esta madre que tiene un niño de 5 años y que dice que de 2 meses hacia acá, el niño ha reducido el sueño mucho, duerme simplemente 3, 4 horas y siempre, aunque esté aparentemente dormido, tiene muchos movimientos en la cuna de un lado a otro. Sí, eso hay que ver, eso si tiene un trastorno de desarrollo, hay que ver, hay mucha patología del sueño que deberíamos diagnosticarlo. Hay una cosa que se llama polisomnografía, que se le hace a esos pacientes que tienen dificultad del sueño, que en nuestro país no se utiliza tanto como se debería utilizar para los diferentes diagnósticos que puede haber. Lo ideal sería hacer lo que se llama higiene del sueño. Okay. Ver si hay algunos elementos que estén alterando el sistema de sueño de ese niño. Habría que descartar cualquier patología de tipo convulsiva, que es muy frecuente que lo veamos en niños y que se mueven en la noche y que no pueden dormir porque duermen muy poco. Y luego entonces tenemos que identificar si tiene algún trastorno de desarrollo. Eso sería muy importante hacer. Doctor, la sustracción, el niño que era un niño de 3, 44 años, cariñoso, afectuoso, y después de la primera comienza a sustraerse del entorno familiar, de los cariños, de la tía que llegó y le dio mucho besito y lo abrazó y que él sonreía, y este niño que comienza, como dice una madre, a arrinconarse, comienza a sustraerse y a no querer compartir estos juegos, estos cariños con los familiares directos y que más conocía. ¿Es esto parte del proceso de afectación psicológica en el niño? Sí, depende de la edad. Fíjense que si lo pasa antes de los 3 años, podemos estar en medio de un autismo o un trastorno del espectro autista, ¿no? Luego de los 5 años, fíjense que el trastorno de conducta, el cambio de conducta de un niño, es el síntoma más importante, siempre. O sea, el niño va en una evolución, en una forma, y cuando cambia bruscamente de conducta, esa es la primera señal de que hay alguna afectación a nivel emocional o a nivel mental. Entonces, esa es como el buque insignia del síntoma que tenemos que ver, ese cambio brusco de conducta. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta de cuando hacen ese cambio de conducta. Luego de los 5 años aparece una serie de alteraciones emocionales, estrés postraumático. Muchas veces los niños lo manifiestan con estos cambios de conducta. El estrés postraumático, y puede ser tan simple como que los padres constantemente estén peleando delante de él, constantemente estén viendo violencia. Ahora estaba en estos días viendo una serie que sorprendentemente los niños menores lo juegan como si fuera un juego normal, ¿no? Y vieron esa serie, se llama la serie del Calamar, que es sumamente violenta, y la serie del Calamar, y yo veo niños pequeños de entre 5 y 10 años que hacen esta referencia, y aunque usted no lo cree, es un abuso al niño, porque no debería un niño tan pequeño ver esa cantidad de violencia. Okay. Eso precisamente, doctor, eso queríamos tratarle. El asunto que vemos ahora, que un niño de 3 años tiene un celular y sabe llamar por WhatsApp al tío, al amiguito. Niños de 4 y 5 años sentados, doctor, jugando estos juegos electrónicos. ¿Cuánto afecta en el aspecto de psicoatención del niño estos juegos electrónicos y estos aparatos electrónicos que hoy, como la tablet, están en manos de los niños? Miren, lo primero es que tenemos que saber que la tecnología es buena y es mala. Okay. En los niños pequeños, el exceso de tecnología hemos visto que trae muchos problemas de desarrollo, trae muchos problemas de socialización. Entonces tendríamos que medir la cantidad de tiempo que vamos a exponer a nuestros niños a la tecnología o a las pantallas. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque tampoco está bien aislarlo de la tecnología, porque en el mundo que vivimos en este momento es imposible no desarrollar esa forma, ¿no? Esa interacción con la tecnología. Lo que sí tenemos es que limitarlo mucho y buscar objetivos de lo que queremos hacer con la tecnología, con las tablets, con los celulares, y poder trabajar con el niño y el desarrollo del niño junto con la tecnología, siempre midiendo la cantidad de tiempo.
hemos visto que hay muchos trastornos, especialmente de socialización y conductual, en los niños que tienen exceso de ver pantallas o estar en celular. Doctor, el trastorno afectivo bipolar, este niño que es agresivo, que muerde a los compañeritos, que les traya los desayunos, que le hurguen su lonchera, que quiere coger la lonchera del niño. Este niño psicoagresivo, ¿cuál parte de la psicología trata esta agresión de niños que se manifiestan agresividad hasta contra ellos mismos, haciéndose inclusive daño y mordiéndose? Y esto del trastorno afectivo bipolar. Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le dejaba la pregunta y la preocupación de amigas y amigos televidentes en el sentido de cómo tratar el trastorno afectivo bipolar en niños cuando el padre nota y sugiere al pediatra que hay un cambio. Si el pediatra remite a estos niños al psiquiatra infanto-juvenil, y estos niños agresivos que muerden, pellizcan, rompen las cosas dentro del curso, que hay que ponerlo de castigo dentro del curso. ¿Cuándo entra el psiquiatra en estos casos? Mire, primero es lo de la cuestión de la pediatría y la psiquiatría. El niño hay que tratarlo de forma conjunta, en forma de equipo multidisciplinario. Okay. Los pediatras son los primeros que reciben a los niños, por lo tanto tienen la responsabilidad de ir guiándolo a las diferentes áreas. No hay el psiquiatra lo puede ver desde los 0 años de vida. Si el pediatra puede tener la expertise de ver que hay un trastorno o un posible trastorno de desarrollo. Es muy importante eso para los pediatras. Hay muchos pediatras buenos en nuestro país que hacen referimientos en un momento adecuado, pero lamentablemente hay muchos pediatras que creen que la salud mental no es parte de la medicina y entonces hacen referimiento o no hacen referimiento y eso trae el perjuicio de los niños. Eso es lo primero. El trastorno bipolar y las agresiones. En cuanto a las agresiones, es un síntoma de muchas patologías. Dentro de esta está el espectro autista, dentro de esta está, puede ser un trastorno conductual, un trastorno oposicionista desafiante, se llama. Todas estas autoagresiones o agresiones hacia otros, heteroagresividad, no es un trastorno, sino es un síntoma de varias patologías. Lo que hay que identificar exactamente qué patología tiene para poderlo tratar, porque no es lo mismo tratar un trastorno bipolar, que hay que tratarlo con fármacos obligatoriamente en algún momento del episodio. En cambio, el trastorno oposicionista desafiante puede ser que lo podamos tratar solamente con psicoterapia. ¿Quiénes son los que intervienen en un niño que tiene un trastorno mental? Pues está el psicólogo, está el pediatra, está el psiquiatra, muchas veces tenemos que apoyarnos del neurólogo. Hay diferentes tipos de terapias especializadas, ¿okay? Como puede ser la terapia ocupacional, la terapia del habla, la terapia conductual, ludoterapia o terapia del juego es muy importante también para poder tanto diagnosticar como tratar a los niños pequeños y a los niños en general. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos, vamos a decir, y poder tener una relación para el bien del niño entre todas las especialidades. Doctor, ansiedad, síndrome o actitud posesiva y depresión en adolescentes. Mire, la ansiedad es la patología más frecuente en psiquiatría en general, en los niños también. La ansiedad es un miedo inminente, extremo, a cosas que no son proporcionalmente igual, vamos a decir. No tenemos ansiedad, vamos a decir, a un perro, pero tiene una ansiedad al perro o una fobia al perro, se sube por las paredes cuando ve un perro, aunque el perro sea un chihuahua, por ejemplo.
O algunas veces el que también pasa es que no hay nada a que le tenga ansiedad, y esto se le llama ataque de pánico, ¿no? Cuando comienza a tener sudoración, taquicardia, siente que se va a morir, tiene miedo de que otras personas se mueran. Esa ansiedad también es muy frecuente en los niños y lo vemos cuando van al colegio muchas veces, y cuando llega a una proporción demasiado alta, también es un trastorno ansioso de separación de los niños. En fin, hay un componente muy grande de ansiedades que hay que diagnosticar y tratar con diferentes tipos de terapia y diferentes tipos de abordaje. La cuestión del trastorno de ansiedad y de depresión, que casi siempre vienen acompañadas juntos Pero no es lo mismo, doctor, no es lo mismo ansiedad y estado depresivo. Por eso le digo, hay mucho diagnóstico. Hay un diagnóstico incluso ansioso-depresivo, que es un componente mixto, ¿ok? Pero hay muchos diagnósticos, hay muchas formas de depresión, que son la diferentes tipos de depresión que tenemos, ¿no? La distimia, la depresión doble, la depresión mayor, que es la que más nos preocupa. Una depresión mayor tiene un componente de tiempo que es muy importante, que son 2 semanas sintiéndonos tristes y durante la mayor parte del día, y con un tipo de anedonia. Cuando hablamos de anedonia, hablamos de la falta de placer a las cosas. Antes nos daba placer algo y ya no nos da. En los niños lo vemos muy frecuente, en los adolescentes, que por ejemplo le gustaba mucho lo que era la parte de los videojuegos, y ahora no quieren jugar videojuegos o no quieren hacer deporte, y no se quiere levantar de la cama, le gustaba ir al colegio y no quiere ir. Esos son síntomas de que el niño pudiera tener un trastorno depresivo en ese momento. Cabe destacar que tiene que ser por un tiempo prolongado, no puede ser por un día, porque como todos sabemos, nosotros no cambia el humor durante el día, ¿no? Tiene que tener 2 semanas por lo menos en esta alteración, incluyendo alteraciones físicas como pueden ser trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, trastorno de cómo nos relacionamos. Esos cambios conductuales que hablamos al principio son muy frecuentes. Doctor, dicen las estadísticas, un ejemplo de Estados Unidos, los CDS dicen que alrededor del 5% de niños de 5 a 8 años y alrededor del 8% en adolescentes de 12 a 18 años sufren algún tipo de depresión. En nuestro país, ¿es la depresión una de las afecciones psicológicas más frecuentes, principalmente en adolescentes? Definitivamente. En la unidad que dirigimos, que es la pública y la única del país para niños y adolescentes, vemos que hay un alto porcentaje de trastorno depresivo en nuestros adolescentes. Y lamentablemente es una de las causas de muerte más importante, la tercera causa de muerte más importante en nuestro país en jóvenes por debajo de los 25 años, de 0 a 25 años. El suicidio es un problema de salud pública, es una pandemia y tenemos que tratarla como tal. Hay demasiadas adolescentes, demasiados jóvenes intentando y logrando este evento que se llama suicidio, y es un problema porque nuestra carga laboral, o sea, cuando ocurre un suicidio no es solamente la muerte de una persona, es un ecosistema que se muere también, porque los familiares regularmente no tienden a volver a su normalidad o volver a retomar su vida completamente normal. Tenemos una persona que iba a ser una ente social que no va a poder ayudar a la sociedad. Entonces, es un ecosistema total que se destruye por un suicidio, y ser la tercera causa después de los accidentes de tránsito y las muertes violentas por riñas y todo lo demás, es un dato importante para controlar y prevenir esta situación. Doctor, ahí entramos de nuevo, como al principio, en el aspecto de la cultura, la conducta, la capacidad del padre y la dedicación y observación a la conducta cotidiana del adolescente. ¿Cuándo se da cuenta un padre, cómo se da cuenta un padre de que su hija está en un proceso de ansiedad o que está en un proceso
de depresión. Bueno, ¿cómo se da cuenta? Tenemos una serie de síntomas que tenemos que estar pendientes, pero lo más importante para los padres es psicoeducarse. O sea, tenemos que los padres aprender a ver las cosas. Cuando nosotros tenemos un niño que le da fiebre, nosotros vemos qué es lo que pasa, por qué le está dando fiebre. Pues cuando vemos un niño que no quiere ir a jugar con sus amigos, que no quiere salir de su cama, que no se quiere bañar y que esto dura un tiempo largo, tenemos que ver qué es lo que pasa. No podemos pensar que va a resolverse solo o que se va a resolver en el tiempo y luego que tiene 6 meses, un año deprimido, entonces tratar de buscar ayuda. Lo más importante es los padres primero psicoeducarse, buscar información. O sea, doctor, que el padre tiene que estar pendiente, ejemplo, esta niña que ha reducido su deseo de aseo, su deseo de acicalarse, de maquillarse, su deseo de salir con los amigos, de compartir, que se aburre, que se encierra. Esto y la reducción de peso, eso es una muestra de depresión o ansiedad en el adolescente. Sí, todos esos son síntomas de depresión. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta para no ser muy intrusivo o ser estar demasiado sobrecargado de los niños, que esto tiene que tener un tiempo, esto no puede ser un día, tiene que tener una serie de días, una semana, 2 semanas para comenzar a preocuparnos de la situación. O sea, un niño o un adolescente que tenga un día malo, no podemos llevarlo al psicólogo solamente porque fue un día malo que no fue al colegio y no se quiso bañar, vamos a decir. Pero eso sí se prolonga durante 2 semanas, lo más adecuado o lo que más recomendable es que sea valorado por una persona de salud mental, especialmente un psiquiatra, donde pueda discernir si eso es un proceso totalmente normal de ella, es un mecanismo de defensa de ella o de él, o hay que prevenir una depresión, hay que tratar una depresión y hay que evitar un suicidio o un trastorno bipolar o alguna patología mental. Doctor, el no de los padres o tutores hacia el adolescente. No vas a la discoteca, no te juntes con fulano, no puedes tener ese novicito, ese enamorado, no vas al cine. El no y la corrección, te pongo de castigo, te tranco en el cuarto y a propósito en la habitación, y a propósito de eso se estaba debatiendo en el Código Procesal Penal Dominicano el asunto de los castigos físicos en el adolescente. Es cierto que el no, la negación a deseos del adolescente es lo que conduce mayormente a una actitud suicida en el adolescente. No, eso es un mito. Lo importante con el adolescente es saber cómo comunicarse con él. ¿Okay? Porque el adolescente en su transición, la adolescencia es un periodo de transición donde ellos están descubriéndose, buscándose, conociéndose y tienen un cierto tipo de rebeldía. ¿Okay? Los padres deben poner los límites y saber cómo comunicar esos límites. Porque es importante tener límites en la adolescencia porque si no, de por sí, todas las hormonas, todo el desarrollo hace que tengan conducta de riesgo o que hagan cosas que un adulto maduro no piensa hacerlo, ¿no? Pero el no en sí, el problema del no es la palabra no, no es el hecho en sí, porque el no los adolescentes lo reciben como un reto, como una rebeldía, y lo que hacen es totalmente lo contrario a lo que los padres dicen. O como una actitud egoísta del padre. Exacto. O como una actitud de que tú quieres dominarme y yo necesito mi espacio y tomar decisiones por mí mismo. Claro, entonces lo que han visto los investigadores es que ese mismo no hay que trasladarlo en una comunicación asertiva, quiero decir. El mismo hecho de no hacer algo, los padres tienen que aprender a decirlo de una forma asertiva, de una forma que el adolescente lo entiende. Y cuando increíblemente, lo hemos visto en los estudios, cuando el adolescente entiende la situación, hace lo correcto. ¿Okay? Entonces eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Es un mito decir que porque le digan que no puede ir a una fiesta o que tuvo un problema con el novio o que no puede estar con un novio, el niño se va a suicidar o el adolescente se va a suicidar.
Porque si no tuviéramos una muchísimo mayor cantidad de suicidios, porque cuántos eventos de este tipo no tienen los adolescentes. Lo importante es saber que hay un componente genético, que no lo habíamos hablado, que personas que están predispuestas genéticamente, cuando tienen un evento como gatillo, ¿no? Como un evento importante, entonces comienzan a pensar y actuar en ese sentido. Es una persona que genéticamente tiene esa predisposición al suicidio y pasa algo que le lleva a esa impulsividad de hacerlo. Doctor, finalmente, porque producción no está haciendo una seña que un queche. El COVID-19, afectos psicopsiquiátricos, afectos mentales en adolescentes como consecuencia de la pandemia. Bueno, el COVID es una enfermedad muy interesante. Ha traído muchísimas alteraciones mentales. Hemos visto una gran cantidad de personas con depresión post-COVID, ansiedad post-COVID, incluso pacientes psicóticos, pacientes con alteraciones mentales graves con COVID. Pero la verdad es que es tan grande, es tan amplio los síntomas post-COVID que hemos visto, aparte psiquiátrica. Yo tengo una paciente que tiene un dolor crónico, una adolescente que tiene un dolor crónico desde hace 4 meses post-COVID y prácticamente el dedo que le pongan le duele. O sea, es una cosa muy interesante y muy preocupante porque todavía no sabemos exactamente hasta dónde llega y exactamente cuáles son las manifestaciones. Sabemos que dejan muchas secuelas y lo vemos en nuestra consulta. Lo estamos viendo, el aumento de la depresión, aumento de la ansiedad post-COVID, y tenemos que ver cómo vamos a trabajar y cómo hacer investigaciones para determinar exactamente cuáles secuelas están dejando a nivel mental el COVID. Doctor, se nos fue el tiempo, lamentablemente pasa volando. Dígale a los amigos de Consulta Participativa, a todos los televidentes, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde puedo contactarlo? Yo tengo un centro que se llama PsyKids o PsyKids en inglés, que se dedica solamente a lo que es la intervención en los niños y adolescentes a nivel de salud mental. Está en la Evaristo Morales, en la Juan Tapia Brea, y los teléfonos me pueden llamar directamente, que a mí me gusta tener el primer contacto, me gusta tenerlo con mis pacientes, ¿no? Al 809-868-3108. Y bueno, ahí damos terapia de desarrollo, damos consultas, incluso habemos un tipo de intervención con internamiento, pero de forma privada, ¿no? Para esa patología que no llegamos a mencionar, los que son el uso de drogas en los adolescentes, que es muy frecuente y muy preocupante y donde tenemos que atacarlo. Ahí estamos en la Evaristo esperándolo y con el equipo completo de salud mental para poder prevenir. ¿Teléfono, doctor, de ese centro, el teléfono? El teléfono, me llama a mí mismo porque el problema del teléfono es que no me lo sé. Bien, doctor, pues muchísimas gracias. Ya les dejaremos saber a nuestros amigos televidentes el teléfono del PsyKit, el PsyKit, y también PsyKit y su teléfono, doctor. Gracias del alma por haber compartido con nosotros y con los amigos de Consulta Participativa esta casi 35 minutos de orientación psicológica a los niños, a los padres y a los adolescentes. Gracias, doctor. Siempre. Bien, amigos televidentes, a ustedes, como siempre, agradecerle el favor de su atención y de su sintonía y nuestra exhortación en tiempo de pandemia y a propósito de este tema que tratamos hoy. El COVID no se ha ido, el COVID-19 es una realidad. Estamos en una cuarta ola de COVID en nuestro país, principalmente en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Por eso exhortamos a que por favor usemos mascarilla, guardemos el distanciamiento, mantengamos la protección de nuestra familia y si no nos hemos vacunado, acudir a vacunarnos y a ponernos la primera, la segunda, la tercera dosis. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.